Eterno Dios, una vez más nos has permitido la oportunidad de estar, Señor, aquí reunidos como tus hijos para lograr, Señor, estudiar tu palabra. Una vez más, Señor, gracias porque has reunido, Señor, a este grupo hermoso de hermanos que tiene el deseo en el corazón de seguir aprendiendo, de seguir estudiando tu palabra. Queremos que tú nos lleves a toda la verdad y que tú nos des, Señor, mayor amplitud de conocimiento, mayor expansión de entendimiento, Señor, de lo que es tu palabra. De modo que nosotros podamos también, Señor, compartir a otros lo que aprendemos y poner en práctica cada aprendizaje que tengamos, mi Dios. Te damos gracias, eterno Padre, y queremos que tú hables en esta noche a nuestro corazón. Usa, Señor, este tiempo precioso que tenemos para poder hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces al estudio. Hoy día tenemos nuestra lección número 3 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la lectura. Quiero que me acompañen, por favor, a buscar en su Biblia Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hermanos, habíamos hablado nosotros en el estudio de lo que fue la vida de Jesús, que uno de sus 12 escogidos, de sus 12 discípulos, le traicionó, entregándole a los ancianos de Israel, al sacerdote, a los sumos sacerdotes, vendiéndolo por un precio de 20 piezas de plata. Este se llamaba Judas. Recuerde usted que él hizo una negociación con los sumos sacerdotes y quedaron de que la señal para entregarle a Jesús iba a ser un beso en la mejilla. Cuando Jesús se encontraba orando ahí en el monte Getsemaní, entonces se acerca Judas con toda la comitiva de soldados, incluyendo también a los sumos sacerdotes Anás y Caifás y gran parte del pueblo, y se acerca a él y le da un beso en la mejilla a Jesús, haciendo la señal de que él era al que debían de arrestar. Una comitiva muy grande para solamente arrestar a un solo varón. Entonces, este hombre, Judas, había sido parte del grupo de los 12, pero inmediatamente después de esta acción, él fue desechado, ya no fue parte de este grupo de los 12. Entonces, el libro de los Salmos tenía plasmado como una profecía de que debía de tomar a alguien su lugar. El Salmo capítulo 69, versículo 25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Este salmo profético que escribió David en el capítulo 69, versículo 25, nos estaba adelantando que iba
a haber un vacío dentro del grupo de los 12. Otro salmo también de referencia que nosotros tenemos para hablar acerca de esta profecía es en el Salmo capítulo 109, versículo 8, donde dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. La profecía bíblica decía que debía de tomar otra persona el oficio de aquel que había traicionado a Jesús. Entonces, Pedro, con esa autoridad de la profecía bíblica que él ya conocía de antemano, él se pone de pie y comienza a dar las instrucciones diciendo que, hermanos míos, es muy cierto que iba a acontecer que uno de nosotros iba a traicionar al Señor, pero debía de tomar otra persona el lugar de aquel traidor. Es evidente que Pedro ya no era el mismo de antes. ¿Usted recuerda quién fue Pedro? Nosotros vimos en la historia de Jesús que Pedro fue aquel que le negó 3 veces a su maestro, a Jesucristo. Tenía tanto miedo de confesar que él era un discípulo que se animó a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, él se fue corriendo muy triste por haber hecho aquel acto de negar a su mismo Señor. Pero este Pedro que nosotros vemos acá ya no era el mismo. Este Pedro había restaurado su vida, había tenido un encuentro con el Señor después de la resurrección y había restaurado su vida. Se había arrepentido, había pedido perdón a Cristo por las cosas que él había hecho y el Señor le recibió con los brazos abiertos. Así que este Pedro, lleno de valor, lleno de todo el fervor, él se pone de pie y empieza a disertar las Escrituras como un líder que estaba levantándose en ese momento. Cita Salmo 69, cita Salmo 109 y le dice: queridos hermanos, es necesario que otra persona tome el lugar de aquel traidor. Aquel traidor debía ser reemplazado por otro de entre nosotros. Esta decisión que ellos iban a tomar era una decisión muy importante, tan importante que ellos estaban unidos en oración continua antes de tomar esta decisión. ¿Recuerda usted lo que vimos en la lección número 2? Vimos nosotros que los 120 aproximados en número se encontraban reunidos orando y teniendo comunión unos con otros. No cesaban de orar y no cesaban de tener comunión unos con otros. Había una sola mente, una sola opinión. Y eso que aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ellos se preparan para tomar esta decisión. Así que era necesario que alguien entre en ese lugar. Sigamos leyendo un poquito más, donde ya se nos revela cuáles son los requisitos para que entrara a reemplazar a Judas, alguno de los que estaban ahí en ese momento. Hechos capítulo 1, versículo 21, por favor. Sigamos leyendo. Ahí se nos mencionan los requisitos. Hechos 1, versículo 21. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Los requisitos esenciales para tomarlo en cuenta al nuevo miembro del grupo de los 12, el grupo de los 12 apóstoles, los requisitos esenciales eran dos. Primero, debía ser alguien que hubiese acompañado durante los 3 años de ministerio público de Cristo, desde su bautismo por Juan hasta su resurrección. Tenía que ser alguien testigo de todos esos 3 años de ministerio público de Cristo. Ese ministerio público de Cristo comenzó en el bautismo de Juan. Entonces tenía que haber estado con Jesús hasta la resurrección, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Y el segundo requisito para ser tomado en cuenta como apóstol, tenía que poder dar testimonio responsable de la resurrección del Señor. Además de haber sido testigo, él tenía que dar un testimonio responsable, un testimonio serio. Quiere decir que tenía que ser de buen testimonio, de buen ejemplo, aquella persona que iba a formar parte del grupo y capaz de poder compartir su vida, su testimonio con otras personas. Así que ellos, una vez habiendo tomado en cuenta estos dos requisitos, nombraron a 2 posibles candidatos. El uno era José, llamado Barsabás, y el otro era Matías. Entonces, una vez habiendo tenido ya estos dos, dice la Escritura que ellos echaron suertes para ver quién iba a ser el escogido. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito acerca de este método de echar suertes, este método de echar suertes para elegir a alguien no era un método nuevo. Ya se había practicado anteriormente en algunos sucesos del Antiguo Testamento. Veamos un poquito Proverbios capítulo 16, por favor. Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer el verso 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El proverbio nos cuenta de que ya este método de escoger a través de la suerte era un método antiguo aplicado en el Antiguo Testamento. Pero independientemente de esa suerte que ellos echaban, dice, era de Jehová la decisión. Era Dios quien se manifestaba para tomar aquella decisión. Ahora, recordemos algo, hermano. ¿Por qué ellos acudieron a este método de suerte? Esperando que Dios sea quien ponga la decisión. ¿Por qué ellos acudieron a esto? Porque ellos aún no tenían al Espíritu Santo. Entonces no tenían esa directriz, esa guía que el Espíritu Santo les iba a proporcionar. Ese fue el motivo. Hoy en día nosotros ya no necesitamos echar suertes para ver a quién vamos a mandar de misionero. Ya no necesitamos, porque nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que mora en cada creyente y creemos que Él se manifiesta en cada creyente para tomar una decisión unánime en toda la congregación. Entonces, por ese motivo ya no usamos ese método de la suerte. Una decisión tomada en la unidad y en la oración. Esa fue la decisión que ellos tomaron para poder elegir al nuevo sucesor que iba a entrar de cuenta de Judas. Es evidente que había entre los 120 ahí reunidos un gran anhelo de obedecer las Escrituras. Ellos no querían quedar indiferentes, ellos querían obedecer las Escrituras. Y esta característica tan esencial de este grupo que estaba empezando, hermanos, que solo eran 120, es una característica que se debe replicar hoy en día en la iglesia local. Nosotros necesitamos tener un gran anhelo por obedecer a la palabra de Dios. Un gran anhelo por andar en unidad de pensamiento con los hermanos. No podemos andar peleándonos los unos con los otros.
No podemos andar en rencilla. Debemos andar unidos, en unidad de pensamiento y en un fervor de oración. Desde ahí en adelante, Matías es tomado como parte del grupo de los 12 apóstoles. Eso nosotros lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en Hechos 2:14, ya se incluye a Matías como parte del grupo de los 12 apóstoles. Hermano, nosotros necesitamos tener esa misma unidad, ¿sí? Necesitamos. Vamos a leer un poquito más. Acompáñenme por favor al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Vamos a avanzar un poquito más el día de hoy. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de la elección de Matías como el sucesor de Judas, había llegado ya el día de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es la fiesta en la que se llevan los primeros frutos de las cosechas, ¿sí? Esa es la primicia. Ahora, este Pentecostés se celebraba 50 días después. Era un día especial en el que se presentaba la ofrenda de una gavilla de cebada como comienzo del inicio de la cosecha, ¿sí? Eso era la fiesta de Pentecostés. El pueblo llevaba la gavilla de una cebada, de la planta de la cebada, como comienzo del inicio de la cosecha. Iban a ofrecer esa gavilla. En aquel gran día, el Espíritu Santo bajó y descendió sobre los 120 que estaban reunidos. Y algo muy interesante, que como era el día que se llevaba esa gavilla de cebada como comienzo de la cosecha, el Espíritu Santo comenzó la cosecha de almas bautizadas en el cuerpo de Cristo. En ese mismo día, 120 fueron ahí bautizados por el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo descendió en un ambiente muy interesante. Había un sonido, dice, como de un viento recio que llenaba toda la casa. Toda la casa donde estaban reunidos los 120 estaba ahí sonorizada por el viento recio. Siempre cuando la Escritura nos habla de viento, hermano, hace referencia al Espíritu y habla de sus movimientos soberanos y impredecibles. Hermano, nosotros podemos ver en este pasaje con claridad cómo el Espíritu Santo está descendiendo ante los 120, con soberanía, con toda autoridad, con todo poder, con toda gloria. Él desciende ante los 120 que estaban ahí reunidos, en una fiesta muy peculiar del pueblo de Israel, llamada la fiesta de Pentecostés. Qué interesante. Habían terminado de tomar la decisión, una decisión muy importante, que era escoger a Matías, escoger al que iba a entrar de cuenta de Judas, que fue Matías. Inmediatamente de eso llegó el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí reunidos y fueron llenos en su totalidad del Espíritu Santo.
Algunas manifestaciones que hubo después de la llegada del Espíritu Santo fueron que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Este nombre de otras lenguas hace referencia a idiomas entendibles, idiomas que toda persona puede entender siempre y cuando hubiere estudiado ese idioma. Aquellos hombres, 120, que eran la mayoría gente que se le llamaba del vulgo, gente que no era muy instruida, ¿sí? Comenzaron a hablar idiomas que ni siquiera ellos habían estudiado. Ni siquiera habían estudiado. En nuestra próxima lección, que es el día viernes, estaremos analizando a detalle a qué se refiere ese don de lenguas que desciende sobre ellos como resultado de la llegada del Espíritu Santo. Así que no se pierda la siguiente lección porque estaremos analizando lo que es el don de lenguas. Como conclusión, en esta lección número 3, primero, debemos vivir, hermanos, en unidad como iglesia y con un fervor en la oración. Usted pudo notar al grupo de los 120 que había una unidad total. No había nadie que diga yo esto, yo aquello, y totalmente contrario a lo que opinaban los demás. Había una unidad total, porque todos tenían algo en común. ¿Y qué era eso en común? El anhelo por adorar a Cristo y obedecer sus ordenanzas. Esa es la característica que debe, hermanos, abundar en nuestra iglesia. Un deseo por adorar a Cristo y obedecer a su palabra, y no hay forma de tener división si todos deseamos lo mismo. Las decisiones más importantes, queridos hermanos, siempre deben ser tomadas en oración y unidad. Usted pudo ver en esta lección número 3 que las decisiones que ellos tomaron ahí de escoger al sucesor de Judas era muy importante. Por lo tanto, ellos se prepararon estando en unidad de pensamientos y en oración. Jamás debe tomarse una decisión en medio de una pelea, en medio de una rencilla, en medio de una rabieta. Jamás. Debe haber siempre una unidad de pensamiento y un fervor en la oración antes de tomar una decisión en nuestra vida. Tercero, confiemos en que la palabra de Dios siempre se cumple. Recordemos que el Señor Jesucristo habló cuando estaba todavía con sus discípulos que Él iba a enviar a otro consolador para que venga y dé la fortaleza y les guíe a toda la verdad a los discípulos. Él prometió eso y Él está cumpliéndolo. Lo hemos visto cómo lo ha cumplido, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y esa virtud que tiene la palabra de Dios de que nunca falla, que es infalible, debe ser un motivo para que nosotros sintamos más confianza y más ánimo al momento de estudiarla, al momento de vivirla, al momento de aplicarla en nuestro día que pasamos todos los días. Y último, hoy día el Espíritu Santo está dispuesto a controlar nuestras vidas siempre y cuando nosotros dejemos que Él actúe. Hermanos míos, nosotros estamos haciendo un recuento de la historia de la iglesia. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Esto es un recuento de la historia, inspirada por Dios. Pero hoy en día, ya, toda persona que ya depositó su fe en Jesucristo, en ese día que depositó su fe en Jesús, ha recibido el Espíritu Santo. Todos aquellos que creen en Jesús han recibido el Espíritu Santo y tienen en su cuerpo, en su vida, al Espíritu Santo como aquel otro consolador. Entonces, anhelemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo tome el timón de nuestras vidas, que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros a través de nuestras acciones. No hagamos lo que nuestra carne quiere que hagamos, no hagamos lo que nosotros pensamos que es mejor hacer.
vivamos bajo la guía y dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, dijo Cristo, y lo dice toda la Escritura, vino a dar gloria a Cristo. No vino a darse gloria a sí mismo, sino vino a dar gloria a Cristo. Entonces, nos va a recordar, dice la Biblia, todo lo que Cristo ya nos enseñó y nos llevará a toda verdad. Queridos hermanos, tenemos en nosotros la capacidad, la fortaleza, como estuvimos estudiando, que era necesario que venga el Espíritu Santo para que sean capacitados y puedan ser testigos, dice, en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nosotros hoy en día ya tenemos el Espíritu Santo, ya estamos capacitados para ser testigos del Señor, empezando desde nuestra Jerusalén, desde nuestro barrio. Ya no hay excusa, hermano, ya no hay excusa. Estos apóstoles no fueron a ningún seminario a estudiar. Ellos ya estaban capacitados porque ellos tenían el anhelo de obedecer a la palabra de Dios y habían recibido el Espíritu Santo, así como usted y yo. Estamos listos para dar testimonio. Vayamos y demos testimonio y seamos testigos en toda Jerusalén, que es nuestro pueblo, nuestro barrio, en Judea, que sería nuestra provincia, en Samaria, que sería ya el otro departamento, y hasta lo último de la tierra, que serían los confines de esta tierra. Hermanos míos, que Dios nos ayude y nos dé fuerza para ser fieles testigos de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, mi Dios eterno, una vez más, por este precioso tiempo que tuvimos de estudiar tu palabra. Gracias por cada hermano que se ha congregado. Gracias, Señor, porque hemos podido analizar un poco, Señor, de tus escrituras. Queremos seguir adelante, Señor, en el estudio de los hechos. Danos sabiduría, danos más entendimiento, Señor, para seguir llevando adelante este estudio y podamos así, Padre, encontrar principios tan prácticos y tan buenos que necesitamos en nuestra iglesia hoy en día. Gracias, Señor. Oramos con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir guiados por el Espíritu Santo y dar ese testimonio que necesitamos como creyentes.